conocer las últimas tendencias en la educación, escuchar conversaciones con expertos e historias inspiradoras del ámbito educativo? Estás en el lugar correcto. Escucha nuestro siguiente episodio de Relace Webcast. Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada del podcast educativo de Relace Webinars, el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas, oportunidades sin fronteras. Soy Nancy Duarte y hoy nos acompaña desde Guatemala el doctor Carlos Enrique Chiquito Burrión, profesor a nivel superior en la Universidad de San Carlos y cuenta con más de 35 años de experiencia en docencia. Pero me gustaría que también él nos marcara un poquito quién es Carlos Enrique Chiquito Burrión y cuál es su experiencia en esta área de docencia. Muchas gracias, estimada Nancy. Buenas tardes a todos los que van a ver el tema y creo que lo vamos a disfrutar. Gracias. Mi nombre es Carlos Enrique Chiquito Burrión. Soy de Guatemala. Soy profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace aproximadamente unos 35 años. Tengo pues mi formación, soy pedagogo de corazón, profesor, aparte de todos los títulos académicos, pues primero soy profesor y me gusta ser profesor. En este caso, pues estoy como profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo pues ya recorrido todos los procesos de enseñanza en mi facultad, también como profesor de educación primaria, básicos, bachillerato, magisterio, licenciaturas en pedagogía, en posgrados también. Actualmente soy asesor pedagógico de la División de Desarrollo Académico en el Departamento de Educación. Y entonces estoy a cargo de toda la formación en los temas relacionados con la tecnología educativa. Y estoy en este caso, pues, desde hace unos 16 años involucrado en la formación de cursos e-learning de diferentes temáticas. Entre estas, pues, está el free learning o clase invertida, ¿sí? Que posteriormente, pues, vamos a platicar de él. Tengo 2 certificaciones precisamente del tema con Flip Learning Global, que es de John Berman y Raúl Santiago, desde hace un par de años atrás. Eso me ha valido pues para montar cursos de formación. Actualmente tengo ofreciendo un curso autogestionable que se llama, un curso para los profesores de mi universidad, que son aproximadamente unos 8,000 profesores que están distribuidos en la docencia. Y está ese curso que se llama precisamente la clase invertida. Y he formado bastante antes de la pandemia, en la pandemia y post pandemia. Así que estamos a la orden. Wow, realmente sí es una gran experiencia y es un experto en su área y precisamente sobre la clase invertida. ¿Qué significa la clase invertida y cómo se diferencia de la enseñanza tradicional? Bueno, la clase invertida principalmente es un modelo pedagógico ya sustentado por los autores John Berman y Raúl Santiago y después muy difundido allá a inicios del siglo y sigue aún vigente. Entonces, ¿qué es clase invertida? Clase invertida es hacer, ¿sí?, de la clase como profesor una innovación, principalmente en la metodología y las actividades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es como dicen ellos, es darle vuelta a lo tradicional para tener espacios de discusión, ¿sí?, en la casa, ¿sí?, y en la escuela, ¿sí? Y el espacio de la casa constituye un espacio ya no de tareas, sino de lecturas estructuradas, ¿sí?, para que el estudiante pueda captar el contenido. Y yo como profesor tengo que preparar en alguna plataforma de contenido todo mi contenido digital. Y entonces ahí es donde entra en juego mi creatividad como profesor, mis recursos, ¿sí?, para que a eso le llama, ese espacio es el espacio del estudiante. Y entonces el espacio que va a tener el estudiante ya no va a ser que va a llegar a lo tradicional. Entonces el espacio
que está en la escuela, ¿sí? Va a ser un espacio para mí de discusión, va a ser principalmente un trabajo colaborativo con los grupos de estudiantes, ¿sí? Y entonces tenemos ahí ya la inversión de lo tradicional y entonces esa es la diferencia. En ese sentido, ¿cuál es el papel del docente y cuál es el rol del estudiante en la clase invertida? ¿Qué logran o qué beneficios encuentran ambos en el desarrollo de la clase invertida? Bueno, el rol del profesor ya va a ser, ya no va a ser un docente, Dixit Magister, que simplemente va a explicar el contenido o a demostrarlo, sino va a trabajar, principalmente va a tener ese trabajo de mediar el contenido, ¿sí? Digital para que funcione, ¿sí? En una estructura, ¿sí? Eso va a ser. Ahora, también necesita el profesor tener una cierta formación, ¿sí? Un cambio de paradigma, ¿sí? Un punto esencial es esa visualización y esa actitud de cambio, ¿sí? Que debe tener, porque no es igual. Hay shock, ¿sí? He visto por la experiencia de los cursos, hay shock con los profesores porque piensan que es lo tradicional, ¿sí? Entonces ya la pregunta es, bueno, ¿qué hace el profesor en un espacio tradicional? Pues simplemente selecciona contenidos, los prepara y los explica y ahí, ¿sí? Evalúa y deja, ¿cómo se llama? Actividades y punto, ¿sí? En la clase invertida es lo contrario. Él prepara y va a hacer la mediación pedagógica principalmente, y eso sí insisto yo, dentro de lo que es este modelo, para que el profesor vaya adquiriendo las habilidades, habilidades tecnológicas, porque va a hacer podcast, precisamente esto, va a hacer videos cortos, bien mediados, va a tener herramientas de contenidos colaborativos y va a tener que aprender a manejar principalmente lo que ha venido desde la pandemia como realidad virtual, realidad aumentada, la gamificación, ¿sí? Y ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ese es el beneficio que va a ir adquiriendo el profesor, va rompiendo el paradigma tradicional y se va teniendo que formar y adaptar, ¿sí? A un compromiso de hacer la innovación, ¿sí? Ahora, ¿qué beneficios tiene el estudiante? Pues el estudiante va a tener por lo menos dos espacios bien definidos. El espacio presencial, que ya no va a ser el mismo, sino va a tener un aprendizaje y un desarrollo de una mentalidad creativa, ¿sí? Porque ya no simplemente va a ser actor pasivo para escuchar el discurso pedagógico del contenido del profesor, sino va a ser trabajo colaborativo, ¿sí? Y en su casa va a tener que tener esa capacidad de ir, ¿sí? Captando, absorbiendo, sintetizando todo lo que el profesor le va a dejar como lecturas, ver un video. Precisamente esto puede ser un elemento que me sirva a mí, ¿sí? Como profesor, para poder decirle, mire, ahí está el tema, ¿sí? Lean. Y entonces distribuye su tiempo, ¿sí? Ya no lo voy a estresar con tareas en casa. Eso murió, ¿sí? O sea, esa es también la diferencia. Entonces, ya no hay tareas, ya no hay tareas. Entonces, ese es un shock también. Y entonces tiene que hacer el compromiso de ir cambiando. Y yo tengo que ser persuasivo, ¿sí? Persuasivo en esa metodología para tener, ¿sí? Una buena calidad de recursos didácticos y recursos de contenido de mi curso, ¿sí? Entonces, por ahí va las dos cosas. Doctor, y para todas las personas que nos están escuchando y de repente hay docentes que han escuchado sobre el tema, pero tienen miedo de hacer esta nueva implementación, ¿qué sugerencias les puede dar en el momento que ellos realmente sientan que esto es realmente eficaz y que se hace un aprendizaje significativo para los estudiantes, pero de repente hay docentes que tienen miedo de innovar? ¿Qué sugerencias les da a aquellos para que inicien? Bueno, una de las cuestiones que siempre aprendí
de mis colegas informáticos y buenos amigos de la informática es que le pierdan el miedo y el respeto a la tecnología. Porque ¿cómo se llama? El docente, y eso está demostrado porque también hice el estudio hace 2 años que saqué el postdoctorado en currículum, y mi tema fue la resistencia al uso de la tecnología por los profesores. Entonces, una de las cosas que tiene el profesor es esa resistencia. Uno, porque tiene miedo del cambio, ¿sí? Principalmente del cambio, porque requiere, como le digo, buenas habilidades. Entonces, métase, ¿sí? Y ahora la formación a todo nivel es un desaprender para aprender, y hay que perder el miedo, ¿sí? Nuestros jóvenes nos van a enseñar, ¿sí? Nos van a enseñar el manejo. Una de las ventajas que tiene el joven, el estudiante actual, es que es un nativo digital, ¿sí? Y maneja correctamente las herramientas. Lo que no tiene es la capacidad de mediar de mediar todas esas herramientas, y precisamente ese es uno de los trabajos que tengo que hacer yo como profesor, ¿sí? Pero yo lo que les recomiendo es vayan, ¿sí? Láncense. Es que voy a tener error. Este es un aprendizaje cometiendo errores. El error le va a enseñar, porque yo también, como les digo, soy profesor de la era de Gutenberg, ¿sí? Leímos libros, me gusta leer libros, tengo libros, pero de la imprenta, pero tuve que migrar a todo esto. Y entonces, cuando el profesor va sobre ese camino, y dentro de mi universidad lo he comprobado, ¿sí? Que antes de la pandemia, que di estos cursos de la clase invertida, que son cursos de formación precisamente desde el aspecto pedagógico, metodológico, y principalmente, ¿sí? Aprender a hacer el diseño instruccional con el modelo de clase invertida. Ese es uno de los compromisos, ¿sí? Ya no la programación tradicional, ¿sí? Y ese es uno de los aspectos que van a ir viendo ahí, ¿sí? De diseño instruccional para hacer la propuesta de curso, ¿sí? Y tiene que tener un pacto, ¿sí? O un pacto o un contrato pedagógico entre el estudiante y él para poder trabajar, ¿sí? Porque le van a dar precisamente vuelta a esto. Y en ese sentido, ¿cómo logra el estudiante implicarse con este tipo de metodología? ¿Cómo hace que ellos realmente se apropien y cómo los evalúa? La, el proceso de evaluación, principalmente en la clase invertida, ya no es una evaluación tan tradicional, sumativa, ¿sí? Ya no es, aunque sí puede ser, ¿sí? No se descarta. Lo que sí es que el proceso de evaluación en el Flipped Classroom o clase invertida es una evaluación formativa que se va a ir dando en el proceso, ¿sí? Y entonces, precisamente en el espacio presencial que tiene, porque hay un espacio de casa donde está todo el contenido virtual, pues ahí también puede haber aspectos de autoevaluación, que es una cosa, autoevaluación para que él mismo se vaya sintiendo cuál es el progreso, pero principalmente la evaluación formativa, ¿sí? Y entonces aquí es donde el Flipped Classroom aplica la metodología de trabajo colaborativo, la metodología centrada en proyectos, ¿sí? Y ahora otras metodologías que se pueden ir dando en este aspecto, ¿sí? Utilizando todo el recurso tecnológico. Y ya no va a ser una evaluación tanto sumativa, sino va a ser formativa del proceso. Y que el profesor vaya acompañando ese proceso a través de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Aquí otra palabra que no existe, aunque muchos me digan, pero es similar, no, son actividades de aprendizaje, ¿sí? Bien definidas, bien estructuradas para que el estudiante, ¿sí? No simplemente estudie para el examen, le paso una prueba estructurada de cualquiera, falso y verdadero, y todas estas que existen, y ya. No, aquí es que haga un trabajo colaborativo, ¿sí? Que haga un proceso, una actividad concreta que tenga significado para él, ¿sí? O sea, esa es la parte fundamental. Entonces yo lo que tengo que hacer es
persuadir, ¿sí? Y emocionar, ¿sí? Y ahí es donde también tengo que ir viendo como profesor que existe en este aspecto la pedagogía emocional, ¿sí? La pedagogía la pedagogía de la pregunta, ¿sí? No de la respuesta. Entonces ahí es donde se va sustentando este tipo de, de evaluación, ¿sí? Y obviamente en este caso, pues la evaluación se va a ir visualizando a través de ciertos instrumentos, por ejemplo, la famosa rúbrica, ¿sí? Donde sirve para ir viendo y retroalimentando el proceso del estudiante, ¿sí? Ya no va a ser una evaluación para calificar o descalificar, sino una evaluación formativa para ayudar en el proceso y que se alcancen realmente lo que el profesor se plantea, ¿sí? Porque esto también en clase invertida tienen que plantearse el camino a recorrer. ¿Y cuáles son el camino a recorrer? Las promesas, uno decía las promesas, para no decir objetivos o competencias. ¿Sí? Las promesas que se hacen, esas son o los objetivos, las competencias, etcétera, como le quiera llamar el docente. Pero no es tan complicado. Entonces, lo que sí es que busquen cursos de formación de este nivel de clase invertida, no simplemente busquen y lean información en los repositorios que están y que es clase invertida, sino que reciban con cursos formales de clase invertida, ¿sí? Porque eso sí hay. En sus investigaciones y en su vasta experiencia que ha tenido, ¿qué nos puede indicar qué está surgiendo en América Latina específicamente con esto de la clase invertida? ¿Cómo está la tendencia? ¿Qué desafíos se pueden superar? Y cómo aprovechar esos espacios también de la tecnología y como los nativos digitales están utilizando estas tecnologías, ya que las saben en cierta forma manejar. Sin embargo, también la autorregulación y la autogestión forman parte de ese crecimiento, no solo académico, sino también personal. ¿Cómo lo podríamos enfrentar en el contexto de Latinoamérica? Sí, bueno, precisamente hace exactamente un mes estábamos con mi esposa invitados a un congreso allá en Argentina, ¿sí? En Buenos Aires, y precisamente se da la misma actitud con los profesores, ¿sí? Y eso nos lo dijeron los estudiantes, ¿sí? Los profesores son muy tradicionales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Desde mi punto de vista, y lo he dicho aquí en mi universidad y donde he estado, la clase invertida tiene que sustentarse en diseños curriculares institucionales, ¿sí? Que eso vaya, ¿sí? Que eso vaya a nivel macrocurricular, ¿sí? Que es institucional. Tienen que crearse políticas para que sustenten esto, porque si no, solo nos quedamos como una innovación mía, pero los demás colegas tienen que también tener, o sea, la institución tiene que tener un modelo, ¿sí? Tiene que tener un modelo pedagógico. Si no tiene ese modelo, pues cómo va a funcionar. Entonces, una de las cuestiones es irlo planteando de acuerdo al contexto, ¿sí? Por ejemplo, Argentina tiene un contexto diferente en cuanto digamos, a acceso a la tecnología, ¿sí? Y entonces tenemos macrocurricular, mesocurricular, que es todo lo que va a ser la estructura y red curricular de todo lo que se va a desarrollar, y microcurricular, donde está el diseño instruccional de la clase invertida, para que todos los profesores vayan en sintonía. Entonces el estudiante no siente un shock cuando deje de ser mi estudiante y se pase a otro y resulta que el otro tan tradicional, entonces ahí se quiebra, sí, el proceso. Ese sería a partir de ahí, ¿sí? En Colombia y en todo lo que he visto, que he estado también ahí el año pasado, en Guayaquil, Ecuador también, igual, ¿sí? Creo que siempre hemos dicho que la clase invertida y otras tendencias de educación tienen que irse a ese nivel.
En esa misma línea, ¿nos podría compartir algunos ejemplos de éxito implementando la clase invertida a nivel de Latinoamérica para tener así ideas de cómo se implementaron y cómo se han ido también fortaleciendo a la medida que ha transcurrido el tiempo, si las posee? Sí, sí, no, el año pasado se tuvo un seminario precisamente en Argentina, pero virtual. Y lo único que conozco a ese nivel, como le estoy platicando, que es unas propuestas curriculares institucionales, ¿sí? Ahora, ya dentro de lo que es así innovación de profesores y todo, pues unos hacen esto, otros hacen eso, pero la única que tengo yo es la experiencia de Argentina. No me recuerdo el nombre ahorita cómo se llama, pero sí, hay, hay propuestas ya de clase invertida, ¿sí? Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones o qué objetivos les podríamos plantear a los docentes en Latinoamérica para la implementación del aula invertida? Y usted como referente a nivel de toda la región, desde su punto de vista, ¿hacia dónde apuntaría o qué niveles educativos necesitan urgentemente ese tipo de metodologías que realmente abonan a las tendencias y a la vivencia que tenemos en la actualidad con la tecnología imperante en todos lados? Bueno, siempre desde la experiencia y desde también inicio con mi universidad, aquí lo que hemos hecho y lo que recomiendo yo es a las instituciones de cualquier nivel es que vayan creando lo que se llama un sistema de formación del profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir tener y crear niveles de formación. Por ejemplo, una de las debilidades y de los cursos que tiene que ser como primer punto de partida en el nivel 1 de formación ¿cómo se llama? Es la alfabetización del profesor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que manejar, ¿sí? Toda la informática, ¿sí? Toda la informática mínima para poder manejar, ¿sí? Porque increíblemente, y eso pues también sucede en Guatemala y en cualquier parte de Latinoamérica, el profesor no puede manejar a veces ni un correo, ¿sí? No puede manejar su WhatsApp, no puede manejar, y entonces eso, ¿sí? Va a permitir tener un curso de inducción, ¿sí? A la alfabetización. Y entonces viene, ya teniendo esto, ya tiene lo que es las habilidades, ¿sí? Ya pierde el miedo, ya sabe, bueno, vamos a trabajar y entremos, pues, ¿sí? Y el uso de las herramientas, pues, como dice, ya las herramientas, como les digo yo, si uno quiere un autoaprendizaje, ¿sí? Porque también esa es otra cuestión que yo recomiendo a la mentalidad de los profesores, ¿sí? Que tengan esa actitud de autoaprendizaje. Ah, bueno, ¿y qué es? Pues que busquen ahora ya los tutoriales, ¿sí? Para manejar una herramienta y tutoriales, ¿sí? Y ahí está el gran profesor, porque eso lo dijeron en un seminario de hace años los estudiantes. Nuestro gran profesor ya no es el profesor de presencial. Ah, ¿y cuál es el profesor? YouTube, ¿sí? Ah, bueno, está bien, y es cierto. Entonces yo busco ahí, ¿sí? Busco ahí los tutoriales y aprendo. Entonces tengo esa actitud de autoaprendizaje, ¿sí? Y entonces una de las cosas es autoaprendizaje, ¿sí? Para crear ese sentido a mis estudiantes de autoaprendizaje. Y entonces aquí viene otro elemento de aprendizaje autónomo. Es una de las cosas, ah, bueno, pero es así, ¿sí? Y después pasa al otro nivel ya de formación, ya con cursos, por ejemplo, de qué es el diseño instruccional, porque tienen que ver cuáles son las metodologías, cuáles son las estrategias, etcétera, para que pueda hacer un diseño instruccional de curso. Y dependiendo diseño instruccional, cómo evaluar el Flipped Classroom, cómo hacer material de Flipped Classroom, clase invertida y todo ese que va, ¿sí? Y por último, ya las propuestas de diseño microcurricular, que es ya una propuesta y que yo lo hago aquí, que me diseñen, ¿sí? Que me hagan un diseño curricular con el modelo Flipped Classroom y que después, ¿sí? Lo apliquen y me cuenten los resultados. Eso sería para mí un sistema de formación que abarque ese tema, porque si no, van a ser esfuerzos aislados
y el profesor no va a tener, ¿sí? Y que sea pues una parte motivante del profesor, que va a tener su formación, va a estar así, va a estar alegre, y muchos profesores, de acuerdo a la experiencia que he encontrado, me dicen en la pandemia, pues García, mire, yo ya lo utilizo virtual porque nos sirvió mucho en la pandemia, ¿sí? Le agradecieron otros que, yo me arrepiento de no haber, pues sí, ya vio. Entonces, tiene que aprender esto a la carrera, ¿sí? Muy bien, doctor Carlos Enrique Chiquito Burrión, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir estos casi 30 minutos, 25 y algo, en este podcast. La verdad que sí, el tema va a generar bastante expectativa. Y creo que se merece también otra serie, se merece otra grabación. Así que muchísimas gracias por hablarnos acerca del aula invertida. En resumen, podemos considerar de que los docentes no deben de tener miedo a implementarla, que hay una tendencia bastante fuerte a nivel de Latinoamérica y más que todo con los nativos digitales con los que estamos relacionándonos y que las tecnologías vienen a apoyar siempre y cuando nosotros lo podemos implementar a través de estas estrategias. El aula invertida es magnífica, así que no tengamos temor en implementarla y seguirla fortaleciendo. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto y espero que todo el público también haya disfrutado de este conocimiento que nos ha brindado. Toda su experiencia es inmensa, se hace cortito el tiempo. Muchísimas gracias y un abrazo Muchas desde gracias, Honduras. Nancy, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Relace Webcast. Esperamos que la información que hemos compartido te haya inspirado, motivado y brindado nuevas herramientas para tu empoderamiento. Nos escuchamos en el próximo episodio.